Mientras el silencio de la noche cubre la habitación, una vela parpadea suavemente junto a un rosario que descansa sobre una mesa de madera. Su sombra proyecta la forma de una cruz en la pared, y en esa quietud profunda parece que el tiempo se detiene. Hay algo misterioso en ese objeto sencillo, un eco silencioso de plegarias pasadas. ¿Dónde debería reposar tu rosario mientras duermes?, pregunta una voz suave, una voz que parece venir del alma. Y allí comienza todo. Fray Roger solía decir que los secretos más poderosos de la vida espiritual están escondidos en los actos más simples, en los gestos que muchos descuidan porque los creen insignificantes. Miraba a sus discípulos con ojos serenos y añadía: nunca ignores los pequeños detalles que unen el cielo con la tierra. Y entre esos detalles estaba el rosario, ese cordón de fe que no solo se sostiene con las manos, sino también con el corazón. Cada cuenta de un rosario lleva una historia, una súplica, un agradecimiento. Pero lo que muchos no saben, decía Fray Roger, es que hasta el lugar donde el rosario descansa al caer la noche puede hablar del estado del alma de quien reza. Hay quienes lo dejan sobre la mesa, olvidado. Otros lo lanzan en una esquina del cuarto, como si fuera un objeto más. Y hay quienes, buscando protección sin entender su significado, lo colocan bajo la almohada esperando milagros sin fe. La voz del fraile resonaba firme aunque tranquila: no busquen la protección en el objeto, sino en la presencia que el objeto invoca. Las palabras caían con peso, como gotas de agua sobre piedra antigua. Esa noche, entre los presentes, una anciana levantó la mirada y preguntó: ¿y dónde, entonces, debe quedar el rosario? Fray Roger sonrió: allí donde tu alma encuentre descanso. Pero esa respuesta no era tan simple como parecía. En sus enseñanzas, todo tenía un doble sentido. No se trataba únicamente de un lugar físico. Era una invitación a mirar hacia el interior. Muchos tienen una fe de apariencia, decía, están presentes en cuerpo, pero ausentes en espíritu. Confunden la devoción visible con la fidelidad verdadera. Las imágenes se suceden en la mente del narrador: iglesias llenas de luz, personas con rosarios entre las manos, pero con miradas vacías, repitiendo palabras que ya no significan nada. Allí nace la tensión de la que hablaba Fray Roger. Ese vacío entre el parecer y el ser, entre tocar las cuentas del rosario y sentir realmente la presencia de Dios. Una noche, en el convento, un joven novicio se acercó al fraile y le confesó: Padre, rezo todas las noches, dejo mi rosario sobre la mesa, pero sigo despertando con miedo. Fray Roger lo miró en silencio y le pidió que describiera el lugar donde descansaba su rosario. Sobre la mesa, junto a mis libros, respondió el joven. El fraile tomó el rosario entre sus manos y dijo: tu fe reposa donde colocas tus pensamientos. Si tu mesa está llena de preocupaciones, tu alma no tendrá descanso. Cambia el lugar, cambia la intención. Aquella enseñanza se difundió entre los hermanos. No era solo una instrucción práctica, era un llamado a la conciencia. Fray Roger no enseñaba supersticiones, sino caminos simbólicos que recordaban verdades más profundas. Su voz, calma pero firme, se convertía en una guía para quienes se habían perdido en la rutina vacía de los rezos automáticos. El viento soplaba por los pasillos del convento, y las llamas de las velas temblaban mientras los monjes meditaban en silencio. Uno a uno comenzaron a revisar el lugar donde su rosario descansaba. Algunos lo colocaron sobre la Biblia abierta, otros cerca del crucifijo, y otros, simplemente, lo llevaron al pecho en señal de entrega. Fray Roger los observaba, con esa mezcla de ternura y autoridad que inspiraba respeto y reflexión. Cada noche, decía, cuando decides dónde dejar tu rosario, en realidad decides dónde dejas tu alma. Esa frase quedó marcada en la memoria de quienes lo escucharon. Era simple, pero contenía una profundidad abrumadora. La cámara se mueve lentamente a través de un dormitorio iluminado por la luna. Sobre una mesa hay un rosario cubierto de polvo. La voz del narrador rompe el silencio. ¿Dónde descansa tu fe mientras duermes? La música suave envuelve el ambiente. Los espectadores sienten que no se trata solo de una pregunta. Es un llamado interior. Fray Roger hablaba directamente al corazón. El enemigo no teme a los objetos, decía, teme a las almas que saben lo que hacen con ellos. En ese punto, el video crea una pausa. Se invita al espectador: si tienes a Jesús en tu corazón y crees en Él, escribe desde qué ciudad estás viendo este video y no olvides suscribirte para seguir aprendiendo los secretos que fortalecen la fe. La narración prosigue sin perder ritmo. El rosario es una cadena de amor que une al creyente con la presencia divina, explica la voz, mientras la imagen muestra dedos deslizando cada cuenta con lentitud. Pero el mensaje de Fray Roger nos enseña que esa conexión no termina cuando terminamos de rezar, sino que continúa en el silencio de la noche.
Hay una figura de contraste, quienes viven su fe desde afuera, esperando protección automática, y quienes viven desde adentro, comprendiendo que el verdadero refugio se construye en la intención. Fray Roger recordaba las palabras del Evangelio: nada exterior purifica si el corazón permanece distante. Por eso insistía: no duermas como quien clausura su día, duerme como quien entrega su alma. El tono se vuelve más íntimo. La cámara se acerca al rostro del fraile, donde las arrugas parecen caminos marcados por la oración. Muchos rezan para no tener miedo, decía, pero pocos rezan para amar con confianza. A esas alturas, el público ya no está escuchando un simple consejo, está siendo invitado a transformar un hábito en un acto consciente, un gesto cotidiano en una experiencia de presencia. Fray Roger no pedía rituales grandiosos, pedía autenticidad. Y mientras la escena final del bloque muestra una vela consumiéndose lentamente, su voz resuena una vez más: nunca ignores esto, el rosario habla, aunque esté en silencio. El viento apaga la llama. Oscuridad. Transición suave, el amanecer llegó silencioso, y el convento despertó con el sonido tenue de las campanas que marcaban el inicio de la oración. Fray Roger caminaba despacio por el pasillo, sosteniendo en sus manos un pequeño rosario de madera oscura. Cada cuenta brillaba con la luz del sol que entraba por las ventanas, como si la oración de tantos años hubiera dejado en él una huella invisible. Los hermanos se acercaban a su lado con respeto, y en el aire flotaba un olor a incienso y a pan recién horneado. Era una mañana como tantas otras, pero algo en el ambiente parecía anunciar que ese día habría un nuevo aprendizaje. En el refectorio, mientras desayunaban en silencio, uno de los más jóvenes rompió la quietud con una pregunta sencilla: Padre, ¿cómo podemos saber si rezamos de verdad o solo repetimos palabras por costumbre? Fray Roger levantó la vista lentamente, dejando el pan que sostenía en la mano, y lo miró con afabilidad. Cuando tus labios se detienen pero tu corazón sigue rezando, ahí comienza la oración verdadera, respondió. Nadie habló durante un buen rato. Era como si cada palabra del fraile hubiera descendido con el peso de una verdad innegable. Después de la comida, reunió a todos los hermanos en la sala de oración. Las paredes blancas reflejaban la luz que entraba desde el altar, y el silencio era tan profundo que se podía escuchar el crepitar de las velas. Fray Roger colocó su rosario sobre el altar y les pidió a todos que hicieran lo mismo. Uno a uno obedecieron, dejando sus rosarios en fila, como si ofrecieran una parte de sí mismos. Miren bien este altar, dijo. La fe no es un adorno, ni un refugio para el miedo. Es la respiración del alma. El fraile dio unos pasos hacia atrás, cerró los ojos y añadió: cada uno de ustedes ha puesto su rosario donde cree que pertenece, pero esta noche quiero que descubran el verdadero lugar. No se trata de una mesa ni de una almohada. Es algo más profundo. Y para eso, primero tienen que aprender a escuchar el silencio. Aquella enseñanza, tan sencilla y al mismo tiempo tan desconcertante, se grabó en la mente de todos. Esa noche, la mayoría no pudo dormir. Algunos sostenían el rosario en las manos, como si temieran soltarlo. Otros lo dejaron sobre el pecho, buscando sentir en su corazón el peso de la fe. Fray Roger caminaba por los pasillos sin hacer ruido, observando. Sabía que algo en ellos estaba despertando, algo que el ruido del día mantenía dormido. Mientras la luna se asomaba por las ventanas, una sombra se movió junto a la puerta del convento. Era el joven novicio que había preguntado durante el desayuno. Salió al jardín, llevando consigo su rosario. Se arrodilló frente a la cruz de piedra que se alzaba bajo el cielo estrellado y susurró: Padre, si realmente estás aquí, enséñame a orar de verdad. El viento sopló con fuerza, y las hojas de los árboles parecieron responder. El muchacho se quedó en silencio unos minutos. Luego abrió los ojos y miró el rosario entre sus dedos. Recordó las palabras del fraile: cada noche decides dónde dejas tu alma. Conmovido, colocó el rosario a los pies de la cruz y dijo en voz baja: aquí dejo mis miedos. Se quedó allí, mirando el cielo, hasta que el sueño lo venció. Al amanecer, Fray Roger lo encontró dormido en el jardín. No lo despertó. Se limitó a observarlo unos instantes. En su rostro había paz, algo que no se había visto en él desde hacía mucho tiempo. Cuando finalmente abrió los ojos, el fraile sonrió y le dijo: has encontrado tu lugar. Esa escena se convirtió en un ejemplo que el propio Fray Roger relataba en sus charlas. Aquel día entendí, solía decir, que la verdadera protección no está en el objeto ni en el gesto, sino en la intención pura que se deposita en ellos. Luego añadía con tono reflexivo: cuando el rosario descansa en un sitio elegido con amor, ese amor actúa como armadura. Ningún mal atraviesa un corazón que ora con sinceridad. La voz del narrador retoma el hilo de la historia. ¿Y tú, dónde deja tu corazón su descanso?
¿tu fe duerme contigo o la dejas perdida entre los objetos de la rutina? Las imágenes cambian, un dormitorio cualquiera, una persona apagando la luz, el rosario sobre la mesa. La cámara se aproxima lentamente, mientras se escucha de nuevo la voz pausada de Fray Roger. Tu rosario no debe reposar donde tu temor habita, sino donde tu fe respira. Esas palabras resumen el sentido profundo de todo lo que el fraile enseñaba. Cada vez que alguien las escuchaba, algo se movía dentro. Era como si la fe, oculta bajo capas de costumbre y distracción, se despertara de nuevo. El mensaje no condenaba ni asustaba, invitaba a mirar con ternura hacia el interior. A lo largo de los años, esa enseñanza se fue transmitiendo de boca en boca. Los que habían escuchado personalmente a Fray Roger empezaron a contar sus historias, enfermos que encontraron consuelo al mover su rosario al cabecero de la cama, madres que lo colocaban junto a una fotografía de sus hijos y decían que desde entonces dormían en paz, jóvenes que lo guardaban dentro de una Biblia y aseguraban que sus temores nocturnos desaparecían. Fray Roger insistía en que no había un único lugar correcto. El rosario debe descansar donde tus pensamientos descansan, repetía. Si alguien meditaba antes de dormir, ese era su sitio. Si otro leía un salmo antes de cerrar los ojos, el rosario debía acompañarlo allí. Lo importante era que la fe estuviera presente en el espacio íntimo donde nacen los sueños. El narrador hace una pausa, y con voz más profunda dice, en cada casa hay un rincón donde la fe parece respirar mejor. Encuentra el tuyo, y deja allí tu rosario esta noche. Luego, en un tono más cálido, si alguna vez sentiste que tu oración se repetía sin sentido, hoy puedes rescatar su poder. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que la fe no se demuestra, se vive. Y si estás viendo este video, escribe en los comentarios donde acostumbras dejar tu rosario antes de dormir. El ritmo del relato se suaviza de nuevo. La imagen muestra a Fray Roger caminando por un corredor lleno de luz, mientras una melodía serena acompaña sus pasos. Su figura parece fundirse con la claridad que entra por las ventanas. La voz concluye, el corazón que busca sinceramente a Dios nunca duerme desprotegido, porque la oración, aunque no se pronuncie, sigue viva en el lugar donde se deposita con amor. Silencio, tranquilidad. La cámara se detiene en el rosario del fraile, ahora sobre el altar, bañado por un rayo de sol. La escena se desvanece lentamente, dejando en el aire una última pregunta que promete continuar más adelante. ¿Y tú? ¿Ya descubriste dónde reposa tu fe? Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, Fray Roger permanecía de pie en el jardín del convento. La brisa jugaba con el borde de su manto, y el sonido de las ramas al moverse parecía acompañar sus pensamientos. Sabía que lo que había enseñado sobre el lugar donde debía reposar el rosario no era solo una instrucción práctica, era una semilla que debía germinar en cada corazón. En su silencio, meditaba sobre cuántas almas habían perdido la esencia de la fe verdadera al confundir la devoción con la costumbre. Dentro, las luces se habían apagado. Los monjes dormían, pero el fraile continuaba mirando el cielo, como si conversara con alguien invisible. Señor, enséñales que la oración no es un amuleto sino un puente, murmuró. Luego bajó la mirada hacia su propio rosario. Lo sostuvo unos instantes y lo colocó sobre una piedra cubierta de musgo, justo al lado de una flor que apenas se abría. Aquí reposará mi oración esta noche, junto a la vida que brota incluso en la oscuridad. Al amanecer, el canto de los pájaros marcó el inicio de un nuevo día en el convento. Uno de los hermanos más antiguos se acercó a Fray Roger, algo inquieto. Padre, anoche soñé que mi rosario ardía en mis manos, ¿qué significa? Él lo observó con la serenidad de quien entiende lo que no necesita explicación. Significa que tu oración quiere ser más que palabras. Cuando el alma pide fuego, hay que dejar de repetir y empezar a sentir. En los días que siguieron, algo comenzó a transformarse entre los monjes. Los rezos se volvieron más lentos, más profundos. Ya no eran solo voces que repetían letanías, sino corazones que dialogaban con Dios. Fray Roger notaba esa diferencia en los ojos de cada uno, la mirada ya no era de rutina, sino de búsqueda. Cierta tarde, mientras el sol caía detrás de las colinas, reunió a todos en el claustro. Hermanos, empezó diciendo, hemos aprendido a rezar en voz alta, a recitar los misterios, a contar una y otra vez las mismas oraciones. Pero hay un misterio que no está en las palabras, sino entre ellas. Escuchar a Dios no es llenar el silencio, sino descubrir que Él habita en él. Uno de los monjes jóvenes levantó la mano. Padre, ¿quiere decir que cuando dejo mi rosario en otro lugar, mi oración sigue? Fray Roger asintió. Sí, la oración no se apaga cuando cierras los labios. Permanece viva en el lugar donde la dejas reposar.
Es como una flor que sigue perfumando la habitación incluso después de marcharse quien la trajo. El fraile caminó despacio entre ellos, sosteniendo de nuevo su rosario. Miren estas cuentas. Son madera sencilla, pero llevan impreso el toque de mis dedos. No hay en ellas nada mágico. Sin embargo, cada una guarda parte de mi fe, porque cada vez que las toqué, fue con amor y entrega. Luego levantó la vista y agregó, ese es el poder de lo sagrado, no está en los objetos, sino en la intención que los llena de sentido. El ambiente era de recogimiento. El narrador interviene suavemente. ¿Cuántas veces has sostenido tu rosario sin pensar? ¿Cuántas noches lo has dejado lejos creyendo que bastaba con rezar una vez? La cámara muestra distintas imágenes, un rosario olvidado sobre un libro, otro caído en el suelo, una vela que titila junto a uno recién usado. La escena busca el alma del espectador. Fray Roger vuelve a hablar, cada noche el cielo desciende para escucharte, pero a veces encuentra la puerta cerrada por el descuido. La música sube lentamente. Se siente la emoción en sus palabras, es tiempo de despertar la fe que duerme. Hoy te invito a mirar tu rosario como quien mira a un viejo amigo. No es un símbolo del pasado, sino una promesa viva. Déjalo descansar donde tu corazón respira más tranquilo y verás cómo cada amanecer trae una paz distinta. Entre los monjes surgió entonces una costumbre nueva. Después de la última oración, cada uno buscaba un sitio especial donde dejar su rosario, sobre una flor, cerca de una imagen sagrada, junto a una carta escrita a Dios. Esa práctica sencilla se volvió una tradición silenciosa, un lenguaje del alma que no necesitaba palabras. Pasaron los meses, y la noticia de aquellas enseñanzas fue extendiéndose más allá del convento. Viajeros, familias, ancianos y jóvenes llegaban de todas partes para escuchar a Fray Roger. Querían aprender ese modo de vivir la fe con autenticidad. En cada encuentro, él repetía con humildad, no vengo a enseñarles nuevos ritos, sino a recordarles lo que ya saben. Dios no está lejos, está en el gesto más pequeño que nace del amor. Un día, mientras hablaba en una pequeña iglesia, una mujer entre la multitud levantó su mano y preguntó, Padre, he rezado toda mi vida y sigo sintiendo miedo por las noches. ¿Dónde debo dejar mi rosario para que ese miedo desaparezca? Fray Roger guardó silencio. La miró con bondad y respondió, colócalo donde guardas tus lágrimas. La mujer no entendió al principio, pero al llegar a casa lo puso sobre su almohada, justo en el lugar que solía empaparse de llanto. Esa noche durmió sin miedo. Al día siguiente escribió en su diario, el rosario no cambió mi vida, fue mi fe tocando lo que más dolía. La voz en off retoma la idea. Todos buscamos refugio. Algunos lo buscan en la rutina, otros en los objetos. Pero el verdadero refugio está en el encuentro interior entre fe y conciencia. Mientras se escuchan estas palabras, una secuencia de imágenes muestra a distintas personas rezando en silencio, dejando su rosario en lugares distintos, sobre un retrato, junto a una vela, en el suelo, al pie de una cruz. Es un mosaico de almas en comunión. Fray Roger mira desde lejos, satisfecho. Su enseñanza ya no depende de él, vive en quienes la han comprendido. Por eso sonríe, sabiendo que incluso cuando su voz se apague, su mensaje seguirá resonando cada vez que alguien pregunte dónde dejo mi rosario esta noche. El bloque termina con su figura regresando lentamente al convento mientras cae la tarde. Antes de cerrar la puerta, se detiene un momento, levanta el rostro al cielo y dice en voz baja, cada corazón es un altar, que todo lo que repose en él sea digno de la presencia divina. Silencio. La imagen se desvanece en la penumbra, dejando una sensación de calma y reverencia que anuncia un nuevo comienzo. Las noticias sobre las enseñanzas de Fray Roger viajaron más allá de las paredes del convento. Las personas que lo habían escuchado regresaban a sus hogares con una paz distinta, una que no podían describir con palabras. Algunos decían que sus noches se habían vuelto más tranquilas, otros afirmaban que por primera vez sentían la presencia de algo divino acompañándolos mientras dormían. En cada aldea, en cada reunión nocturna, su nombre comenzaba a mencionarse con respeto y gratitud. No era fama lo que él buscaba, pero la luz verdadera, aunque se esconda, siempre encuentra una manera de hacerse ver. Una tarde, al recibir a un grupo de peregrinos que había viajado durante días para escucharlo, Fray Roger los invitó a sentarse bajo los árboles del jardín. La brisa soplaba suave y el canto de los pájaros llenaba el aire. El fraile comenzó con una pregunta que dejó a todos en silencio. ¿Cuántas veces han rezado por costumbre y no por amor? Nadie respondió. Él continuó, la costumbre desgasta la fe cuando el corazón no participa. El amor la renueva. Los peregrinos lo escuchaban con atención. Algunos tomaban notas, otros cerraban los ojos para saborear cada palabra. No hay oración vacía si nace de una intención sincera, prosiguió.
pero incluso la plegaria más bella muere si se convierte en un hábito sin alma. Luego se inclinó hacia el grupo y añadió, por eso les enseñé sobre el rosario. Porque en ese pequeño acto de decidir dónde lo dejas, revelas cuánto amas y cuánto confías. Mientras hablaba, un niño se acercó corriendo, llevando un rosario de cuentas color azul. Era hijo de una de las mujeres del grupo y lo extendió ante el fraile con inocencia. Mi abuela dice que si lo dejo junto a la ventana, me protege de los miedos, ¿es verdad? Fray Roger sonrió y acarició su cabeza. Tu abuela te enseñó bien, dijo. Pero no es la ventana la que te protege, sino la fe que sientes cuando lo colocas allí. Donde hay fe, el miedo se disuelve como la niebla cuando sale el sol. El niño sonrió y corrió de vuelta hacia su madre. Todos los presentes guardaron silencio, conmovidos por la sencillez de la escena. En ese instante, comprendieron que el mensaje del fraile no era un secreto complicado, sino la revelación de lo esencial: Dios habita en lo simple. Con el paso de los días, Fray Roger comenzó a escribir sus reflexiones en un cuaderno pequeño. No buscaba publicar un libro, quería que sus palabras ayudaran a quienes llegaran después. En una de sus notas escribió, el mundo moderno busca señales, pero olvida escuchar. Si cada persona supiera el poder del silencio, descubriría que Dios habla incluso en los objetos inertes. A medida que envejecía, sus pasos se volvían más lentos, pero su espíritu seguía fuerte. Cada noche se retiraba al mismo rincón del claustro, donde una ventana dejaba pasar la luz de la luna. Allí colocaba su rosario y murmuraba, hoy reposa aquí mi fe, que el mundo duerma, pero que el alma permanezca despierta. Los hermanos solían pasar cerca y verlo en ese gesto tan sereno, y más de uno confesó después que era en ese instante cuando sentían la paz más profunda del día. Una noche especialmente fría, uno de los monjes golpeó la puerta de su celda con premura. Padre, una mujer del pueblo pide su bendición. Está muy enferma y dice que no tiene fuerzas para orar. Fray Roger se levantó sin vacilar, tomó su manto, su rosario, y siguió al joven hasta la casa humilde donde la mujer lo esperaba. Al llegar, la encontró acostada, con el rostro pálido pero los ojos brillantes. Padre, siento que ya no tengo voz para hablarle a Dios, susurró ella. El fraile tomó su mano y colocó sobre ella el rosario. Entonces deja que este rosario hable por ti. Las cuentas que alguna vez pasaron por tus dedos siguen guardando tus oraciones. Ellas sabrán llegar donde tus fuerzas no alcanzan. La mujer cerró los ojos y sonrió por primera vez en muchos días. Antes de marcharse, Fray Roger le dijo, no temas. Aunque el cuerpo se apague, la fe no duerme. Ella sigue rezando cuando tú callas. Cuando regresó al convento, los hermanos lo esperaban con ansiedad. Uno de ellos preguntó qué había ocurrido. Solo recordé a una hija de Dios que olvidó cómo hablarle, y le devolví la voz de su oración. Luego se quedó mirando el cielo, como si dialogara con algo que los demás no podían ver. Los días se hicieron más breves, y la salud del fraile empezó a debilitarse. Sin embargo, su mente seguía clara, y su presencia, más luminosa que nunca. Sabía que su tiempo en la tierra se acercaba a su fin, pero no temía. Decía con serenidad, la fe es un camino que no termina en la muerte, sino que se abre completamente en ella. Una tarde, mientras el sol caía, reunió por última vez a sus discípulos. Cuando ya no escuchen mi voz, les dijo, no busquen mis palabras en los muros del convento, búsquenlas en su interior. Cada vez que coloquen su rosario con intención pura, allí estaré. Se hizo un silencio profundo. Nadie pudo contener las lágrimas. Esa noche, se retiró solo a su celda. Colocó una vela encendida junto al rosario y se sentó frente a la ventana. Afuera, el viento soplaba como un canto lejano. Nunca ignores esto, murmuró, la fe verdadera es aquella que continúa incluso cuando nadie te ve. Las horas pasaron sin ruido. Los primeros rayos del amanecer entraron por la ventana e iluminaron su rostro sereno. Fray Roger había partido en paz, dejando atrás un legado de amor y fe viva. Cuando los monjes descubrieron lo ocurrido, hallaron su rosario sobre la mesa, justo en el mismo lugar donde solía colocarlo cada noche. No había tristeza, solo una sensación de plenitud y silencio. Uno de ellos, el más joven, tomó el rosario entre sus manos y sintió un calor suave recorrerle las palmas. Él no se fue, dijo, solo cambió de lugar. Desde entonces, el convento mantuvo viva su tradición. Cada noche, antes de dormir, los monjes dejaban su rosario en el sitio que consideraban más sagrado. Algunos elegían el altar, otros sus almohadas, y otros lo dejaban a los pies de una cruz de piedra. Pero todos compartían la misma certeza, el verdadero descanso del rosario está donde reposa la fe. La narración se detiene por un instante, como si el tiempo también guardara silencio para honrar su memoria. Luego, una voz cálida invita al espectador,
deja esta noche tu rosario en el lugar donde tu corazón respira paz. Y cuando lo hagas, recuerda que no estás solo, porque la fe, como la luz, nunca se apaga para quien decide mantenerla viva. La escena final muestra la llama de una vela que resiste el viento. Su luz tiembla, pero no se extingue. En el fondo, la voz de Fray Roger parece volver desde el más allá. El alma que confía, incluso en la oscuridad, ya ha encontrado la protección que buscaba. El viento apaga la vela lentamente. Oscuridad. Luego, un leve resplandor vuelve a surgir, como si el cielo respondiera a aquella fe que nunca muere. Pasaron los años, y el nombre de Fray Roger se convirtió en un símbolo de guía espiritual para quienes buscaban reencontrarse con una fe viva. Muchos acudían al convento no por curiosidad, sino por necesidad. Querían entender lo que él había logrado transmitir con tanta sencillez, que la protección divina no se implora, se construye con amor, constancia y verdad. El convento, antes un espacio silencioso y solitario, comenzó a llenarse de visitantes que llegaban para rezar, escuchar, o simplemente dejar su rosario en alguno de los lugares donde él solía meditar. Un día, un joven de rostro cansado llegó desde lejos. Dijo haber perdido toda esperanza después de años de luchas y decepciones. Llevaba en el bolsillo un rosario roto, con algunas cuentas menos. No sé si aún sirve, murmuró, sosteniéndolo ante uno de los monjes. Este lo observó con ternura y respondió, en este lugar, nada se desecha. A veces lo que está roto tiene más amor que lo que nunca se usó. Le ofrecieron hospedaje y silencio. Esa noche, el joven se arrodilló en la pequeña capilla donde descansaban los recuerdos del fraile. Encendió una vela y, sin saber muy bien qué decir, solo dijo, si todavía hay fe en mí, ayúdame a encontrarla. Al amanecer, una suave luz iluminó el altar. El rosario roto descansaba sobre la madera junto a otros tantos. El joven sintió algo difícil de describir, una sensación de abrazo, de presencia, como si aquellas palabras silenciosas de Fray Roger, conservadas por décadas, se encendieran de nuevo en su interior. Decidió quedarse y ayudar con las labores del convento. Con el tiempo, su rostro cambió, y su mirada, antes vacía, comenzó a reflejar calma. Cada vez que alguien le preguntaba cómo había recuperado la fe, él sonreía y decía, solo necesitaba recordar dónde colocar mi esperanza. A medida que las generaciones cambiaban, los monjes más jóvenes tomaron como misión mantener viva la enseñanza del fraile. Cada año, en la fecha de su partida, celebraban una noche especial llamada la Vigilia del Rosario. Era un momento de oración y silencio, donde las luces del convento se apagaban y solo la luna iluminaba las paredes. Todos los presentes dejaban su rosario en el lugar que sentían más sagrado. Algunos lo hacían llorando, otros en profundo silencio, otros con una sonrisa confiada. Y cada uno de ellos contaba dentro de su alma una historia que solo Dios podía escuchar. Esa tradición se extendió más allá del convento. Las familias comenzaron a hacer lo mismo en sus casas. Incluso en ciudades lejanas, la gente prendía una vela, colocaba su rosario sobre una mesa y decía, esta noche, mi fe descansará aquí. Era el eco de una enseñanza que había trascendido al maestro y se había convertido en un movimiento de fe y esperanza. Con el paso del tiempo, un periodista viajó hasta el convento para escribir un reportaje sobre aquella costumbre. Entrevistó a varios de los hermanos y, al final, pidió ver el lugar donde Fray Roger había pasado sus últimos días. Lo llevaron a la celda sencilla que aún se conservaba igual, una mesa de madera, una vela apagada, y sobre ella, el mismo rosario de cuentas oscuras. El periodista, que no era creyente, permaneció en silencio unos segundos. Luego, casi sin pensarlo, sacó un pequeño rosario que llevaba en el bolsillo, regalo de su madre, y lo puso junto al del fraile. No dijo nada, solo cerró los ojos y sintió una paz inesperada. ¿Cree usted que él sigue aquí?, preguntó finalmente al hermano que lo acompañaba. El monje sonrió. No sigue aquí en cuerpo, pero su oración nunca se fue, respondió. Cada vez que alguien coloca su rosario con fe, él vuelve a estar presente. El periodista regresó a su ciudad con una sensación distinta. Esa noche, al escribir su artículo, comenzó con una frase que resonó en miles de lectores: hay lugares donde el silencio habla y objetos donde la fe respira. En un pequeño convento, un fraile demostró que hasta el modo de descansar un rosario puede transformar una vida. A partir de ese artículo, muchas personas que jamás habían rezado comenzaron a hacerlo. No todos eran creyentes, pero algo en aquellas palabras tocó fibras profundas. Se dieron cuenta de que más allá de las diferencias, había un deseo común: encontrar paz al final del día. La voz del narrador retoma el hilo con calma, casi como si contara un secreto antiguo. Cada noche, el alma tiene la oportunidad de elegir entre el ruido o la calma.
entre el miedo o la fe. Y esa elección se hace con gestos tan simples que muchas veces pasan desapercibidos. Fray Roger lo sabía. Por eso su enseñanza no fue una doctrina, sino una forma de vivir. Una secuencia de imágenes muestra rostros distintos, un anciano dejando su rosario sobre la Biblia, una mujer colocándolo sobre la fotografía de su familia, un niño poniéndolo cerca de una vela encendida. Todas las manos, diferentes en edad y forma, unidas por el mismo acto de fe. La narración continúa. Tal vez la oración más poderosa no sea la que pronunciamos, sino la que dejamos depositada en los lugares donde nuestro corazón descansó. Porque en cada cuenta, en cada gesto, Dios escucha el eco de lo que realmente somos. Y nuevamente, la cámara nos devuelve al convento, al rosario antiguo que aún permanece en su lugar. Hay polvo sobre la mesa, pero el objeto parece brillar con su propia luz. No necesita velas ni adornos. Su sola presencia basta para llenar el espacio de quietud. La voz se suaviza. Fray Roger nos enseñó que la fe no se mide por lo que decimos, sino por donde colocamos lo que amamos. Donde descansa el rosario, descansa el alma. Y allí, en ese rincón elegido, Dios hace morada. El viento sopla desde una ventana entreabierta. Se escucha el sonido de las hojas al moverse. Una última frase surge entre la penumbra: nunca ignores esto. Cada noche, antes de dormir, el cielo te observa, esperando ver dónde eliges dejar tu fe. El silencio vuelve. Luego un leve resplandor llena el cuadro, como si la oración de todos los que alguna vez escucharon el mensaje de Fray Roger se encendiera al mismo tiempo, traspasando el tiempo, el espacio y las paredes de piedra. La cámara se aleja lentamente, dejando al espectador con una única certeza: la fe que se vive con el corazón nunca desaparece, solo cambia de forma para seguir protegiendo a quien la mantiene viva.